Buen día chicos, chicas. En este video vamos a tratar un poco, vamos a continuar, ¿no?, con este periodo que estuvimos empezando a ver con el proceso de hominización, que es esto del Paleolítico. Bien, vamos a ver un poco cómo era justamente o cómo vivían los primeros seres humanos. Tratar de imaginar cómo era la vida hace miles y miles de años es bastante difícil, pero hagamos el ejercicio de recrear cómo era la vida antes de que existieran, por ejemplo, las ciudades, los pueblos, cuando muchos de los animales que habitaban la tierra y las plantas que crecían eran diferentes a las actuales. Todo era bastante diferente. Pero de algo, digamos, los historiadores podemos estar seguros. Los primeros humanos, tanto como nosotros, tenían que alimentarse y buscar refugio. Y esto lo lograron viviendo en comunidad. ¿Está bien? No todo grupo humano se debe haber organizado en comunidad de la misma forma, pero hay rasgos generales en común que podemos identificar. A estos grupos humanos los denominamos pueblos cazadores-recolectores. Vamos a ver un poco más sobre esto. Empecemos por lo que se sabe sobre la alimentación. Aunque parezca algo menor, en tiempos remotos asegurarse de alimento, de comida, era la mayor preocupación de los primeros homínidos. Sabemos que tanto nosotros como nuestros antepasados eran y son omnívoros. ¿Qué significa esto? Que tenemos una dieta variada, que incluye tanto vegetales como carne, como hongos, digamos, nos gusta comer de todo básicamente. Aquellos homínidos que no tenían herramientas ni cazaban eran mayoritariamente herbívoros, es decir, comían en su mayoría vegetales. Pero igual, ¿cómo conseguían carne animal? ¿No? Porque igual eran omnívoros. Bueno, aprovechaban restos de animales muertos, es decir, eran carroñeros, como las hienas del Rey León, bueno, así. Y tenían una rica dieta complementada por algunos insectos, como hormigas, termitas, ¿no?, como los chimpancés actuales, comían insectos. Pero, con los primeros homínidos que empezaron a desarrollar herramientas, la cuestión empieza a cambiar. Empiezan a desarrollar herramientas de caza, como por ejemplo palos puntiagudos, piedras afiladas, etc. Y si además controlaban el fuego, podían cocinar ciertos alimentos que de otra forma no podían consumir. Entonces la dieta se va haciendo más variada y eso impacta en la nutrición general de estos grupos de homínidos. Ya en épocas de Homo sapiens, sabemos que los humanos estaban cazando alimentos de mayor tamaño, que proporcionaban justamente más alimento. ¿Cómo fue esto posible? Bueno, gracias al incremento de las capacidades cognitivas. Los humanos empezábamos a desarrollar estrategias de caza más sofisticadas. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, organizaron y dividieron el trabajo. Por ejemplo, engañaban a una presa para que cayera en una trampa, la rodeaban en grupos grandes de cazadores, utilizaban el fuego que controlaban para asustar a la presa y llevarla a determinado lugar donde la cazaban, etc. Hay científicos, antropólogos, que incluso plantean que probablemente con la progresiva organización de la comunidad o de los humanos en comunidades, se da una división del trabajo en base al sexo. ¿Qué significa esto? Bueno, los hombres se encargaban de la caza, ¿no?, de cazar animales, y las mujeres en cambio recolectaban alimentos, como por ejemplo frutas, y cuidaban a los hijos. Sin embargo, como se trata de una época de la que tenemos muy pocas pruebas y evidencias materiales de cómo era la vida concreta, no se puede afirmar por completo que esta teoría, digamos, de la división sexual del trabajo es correcta o cierta. Pero podemos, digamos, imaginarnos que probablemente se dio esto. Bien, hablamos de la organización que tenían estos primeros humanos para conseguir alimento. Pasemos a hablar ahora de un determinado modo de vida que tuvieron durante gran parte del Paleolítico, el nomadismo. ¿Vivían en pueblos, en ciudades, en casas como nosotros? No, justamente. Los grupos humanos vivían trasladándose de un lugar a otro sin establecerse definitivamente. Esto no significa que estuvieran en movimiento todos los días, sino más bien que permanecían en un determinado lugar durante una temporada si el clima y los recursos acompañaban. Por ejemplo, podríamos pensar que en cada estación, verano, otoño, invierno, primavera, se asentaban precariamente en un lugar diferente. Mi gato quiere comerse la computadora. Se desplazaban buscando alimentos de un lugar a otro y consumían los recursos disponibles en la naturaleza. Una vez que se agotaban los alimentos de una región, se trasladaban a otra.
Estos movimientos no eran azarosos, es decir, aleatorios. Se basaban en las diferentes épocas del año y el conocimiento que poseían del territorio que los rodeaba. Para sobrevivir, los humanos se organizaban justamente en grupos reducidos, denominados, o que podríamos denominar, bandas, que eran dirigidas por un jefe que poseía un liderazgo temporal. Estos jefes justamente tenían un liderazgo temporario. Este liderazgo se basaba justamente en características personales, como la edad, la fuerza y la destreza a la hora de las cacerías. A medida que mejoraban las técnicas de caza y las armas, pudieron contar con más alimentos. Esto se traduce en un crecimiento de las bandas. Se relacionan con otros grupos de humanos, otras familias, y estos grupos más numerosos los llamamos clanes. Estas primeras sociedades son igualitarias, podríamos decir, entre comillas, ya que no existen grandes diferencias materiales ni de privilegios entre sus miembros. Aunque probablemente sí existió una diferencia marcada entre hombres y mujeres, por eso igualitaria entre comillas. En cuanto a los rasgos espirituales y religiosos de estos primeros humanos, los historiadores y antropólogos tenemos el problema de que los restos materiales y pruebas que hemos podido recolectar en estos tiempos son escasos y es difícil extraer definiciones precisas sobre el significado de estos pocos restos que tenemos. Podemos deducir la importancia que habrán tenido en estas sociedades las leyendas y los relatos orales, pero lamentablemente estas prácticas no dejan rastros físicos. Sí tenemos la certeza de que ciertos homínidos enterraban a sus muertos con adornos, brazaletes, collares y ofrendas, comida, flores, etc., lo cual demuestra una preocupación por la vida del más allá, de la muerte, o al menos por honrar y respetar a sus muertos. Hay ciertos investigadores, incluso, que suponen que existían personas especializadas en la cuestión espiritual de estas sociedades, que se llamarían chamanes, o que llamamos chamanes. Que habrían sido una especie, de guías espirituales capaces de comunicarse con seres sobrenaturales y espíritus a partir de rituales, además de tener conocimientos especializados en hierbas medicinales y por ende actuar como sanadores o justamente como, de una forma, enfermeros. Y justamente se encargan de transmitir oralmente relatos y leyendas, o sea, la tradición de los pueblos que formaban. ¿Por qué se supone la existencia de estas personas, de estos chamanes? Bueno, pruebas concretas y firmes no existen, pero sí existen observaciones de pueblos cazadores-recolectores de la actualidad, donde justamente se ha comprobado la existencia de individuos y figuras similares o que cumplen funciones similares a estos chamanes. Volviendo a los restos materiales, que quedan de estas épocas remotas, sabemos que los Homo sapiens produjeron grabados, pinturas y esculturas. ¿Qué significado tenían estos objetos para estos humanos? No sabemos con certeza. Quizás tenían un carácter mágico y religioso, pero nosotros vemos estas manifestaciones culturales como formas de arte, o la podemos clasificar como arte. Por ejemplo, las estatuillas, fabricadas en su mayoría en piedra, aunque también utilizaban huesos, marfiles, probablemente madera, pero justamente no nos llega por una cuestión de que se descompone, estas estatuillas eran portátiles. Se las conoce como arte mobiliar, es decir, eran transportables, lo cual es muy útil en sociedades nómadas que su vida transcurre trasladándose de una región a otra. Las más conocidas de las estatuillas son las estatuillas femeninas, que representan cuerpos femeninos y probablemente hayan estado relacionadas con la fertilidad. Otro ejemplo del arte de esta época fue el arte rupestre, es decir, pinturas, relieves y grabados en el interior de cuevas que representaban escenas de caza de animales. En estas aparecen tanto los animales como figuras humanas. Otras formas de arte rupestre que se encontraron en cuevas son, por ejemplo, impresiones de manos en cuevas y otras figuras abstractas. Eso para cubrir más o menos cómo era la vida, ¿no?, de estos primeros seres humanos. Hasta acá llegamos por ahora. En el próximo video veremos un poco más de detalles sobre otras cuestiones. Bien, hasta acá, chicos y chicas. Chao. Buena suerte.